¿Sabías que cada vez que te dudas a ti mismo, o que crees que es una simple excusa para no hacer algo, en realidad estás alimentando un enemigo invisible que te está frenando? Sí, ese pequeño hábito diario, esas voces en tu cabeza, pueden estar saboteando tu éxito sin que lo notes. Y lo peor de todo es que no solo estás alimentando a este enemigo, sino que te estás convirtiendo en su cómplice. Lo más impactante es que, en muchos casos, ni siquiera somos conscientes de que estamos contribuyendo a nuestra propia derrota. ¿Y si te dijera que esa voz interna que te critica y limita no es tu amiga? Lo que parece una simple autocrítica, en realidad es un sabotaje disfrazado. ¿Estás listo para dejar de alimentar a ese enemigo que vive dentro de ti? En este video, te mostraré cómo dejar de ser cómplice de este enemigo para que puedas empezar a conquistar tu verdadero potencial. ¿Sabías que ese pequeño hábito diario podría ser tu peor enemigo? A veces, lo que pensamos que es una pequeña costumbre inofensiva puede estar saboteando todos nuestros esfuerzos sin que lo notemos. Imagínate que, en lugar de ser tu propio aliado, te conviertes en tu principal obstáculo. Este enemigo invisible, pero muy real, está en tus pensamientos, en tus decisiones diarias, y, aunque no lo veas, está minando tu éxito. Es más común de lo que parece. Muchos de nosotros vivimos atrapados en un ciclo de autosabotaje, sin siquiera darnos cuenta. ¿Quién no ha dicho mañana lo hago cuando sabe que debería empezar hoy? Ese pensamiento no es solo pereza, es un enemigo que te está frenando. Lo peor es que, a menudo, ni siquiera lo identificamos. Es como un sabotaje silencioso, operando desde las sombras de nuestra mente. Lo interesante es que este enemigo interno tiene una razón de ser, una raíz psicológica que se forma desde nuestra infancia. De hecho, psicólogos como los de Adspace explican que las críticas internas que recibimos de pequeños terminan afectando nuestra autoconfianza, haciendo que nos saboteemos de forma casi instintiva. Ahora bien, ¿cómo identificar este enemigo y cómo enfrentarlo? La respuesta está más cerca de lo que imaginas, y esa es la pregunta que vamos a explorar. El enemigo interno no es un monstruo visible, pero tiene un poder inmenso. Es esa voz en tu cabeza que constantemente te dice que no eres lo suficientemente bueno, que no lograrás tus metas o que simplemente no puedes hacerlo. Este enemigo se alimenta de dudas y miedos, y está siempre presente, esperando el momento adecuado para atacar. Según los estudios de Adspace, esta crítica interna nace de las experiencias de nuestra infancia, y, a menudo, se arraiga en nuestra mente sin que siquiera lo notemos. Lo curioso es que este anti-self, como lo llaman los psicólogos, no solo aparece cuando fallamos. Se esconde en pequeñas situaciones cotidianas, la procrastinación, el perfeccionismo, la comparación con los demás. Todo esto está relacionado con ese enemigo que vive dentro de ti, y es lo que nos aleja de nuestra mejor versión. La dualidad entre el pro-self, esa parte de ti que quiere crecer y alcanzar el éxito, y el anti-self, que te detiene, es lo que define gran parte de nuestra lucha interna. Reconocer a este enemigo es el primer paso para desactivarlo. No es fácil, pero empezar a identificar esos patrones de autocrítica y sabotaje es clave para ganar esta batalla. A menudo, ni siquiera somos conscientes de cuántas veces dejamos que esta voz nos controle, pero cuando te detienes a reflexionar, te das cuenta de cuán poderosa es esta influencia interna, y con ese entendimiento, comienzas a cuestionarla y a tomar el control nuevamente. Uno de los sabotadores más comunes y dañinos es la procrastinación. Todos la conocemos, pero pocos sabemos realmente por qué la sufrimos. A menudo, no es solo por pereza, sino por un profundo miedo al fracaso. Nos convencemos de que no es el momento adecuado o que necesitamos más tiempo para prepararnos. Sin embargo, esta excusa es solo un mecanismo para evitar enfrentarnos a la posibilidad de no ser perfectos. Es el enemigo que se oculta en nuestra mente, frenándonos antes de siquiera intentarlo. Otro sabotador invisible es la multitarea, esa creencia errónea de que podemos hacer todo a la vez sin perder productividad. La realidad es que al tratar de hacer varias cosas al mismo tiempo, estamos reduciendo nuestro enfoque y eficiencia. Los estudios, como los realizados en Stanford,
muestran que la multitarea realmente disminuye nuestra capacidad de concentración, lo que lleva a decisiones más superficiales y errores evitables. Al final, lo que pensábamos que era un atajo para la productividad se convierte en un obstáculo. Y no olvidemos la crítica interna, ese perfeccionismo que te dice que si no es perfecto, no vale la pena. Esta voz es más destructiva de lo que imaginamos. Según expertos como los de Psychology Today, el perfeccionismo está vinculado al autosabotaje porque nos impide tomar acción por el miedo a no cumplir con expectativas irreales. Este sabotador se alimenta de nuestra inseguridad y nos aleja de nuestro verdadero potencial. Para comenzar a desarmar ese enemigo interno, a chave autocompaixó. Muchas veces, somos nosos piores críticos, tratándonos con severidad de QAND o cometemos erros. Más ese, ao invés disso, tratásemos nosos erros como oportunidades de aprendizado, iso é o que o mindfulness nos ensina, en vez de culparse, recone aos erros sem se apegar a eles. Ao praticar o autocuidado mental, vos come a criar un ambiente interno más saudável e productivo. Para empezar a desarmar ese enemigo interno, la clave es la autocompasión. Muchas veces, somos nuestros peores críticos, tratándonos con dureza cuando cometemos errores. Pero, ¿y si, en lugar de eso, tratáramos nuestros errores como oportunidades para aprender? Eso es lo que el mindfulness nos enseña, en vez de culparnos, reconocer los errores sin aferrarnos a ellos. Al practicar el autocuidado mental, creamos un entorno interno más saludable y productivo. Otra estrategia efectiva para derrotar al enemigo interno es dividir nuestras metas en tareas más pequeñas y manejables. Esto puede parecer simple, pero es una forma poderosa de evitar la procrastinación. Cuando tenemos grandes objetivos por delante, pueden parecer abrumadores y paralizantes. Al dividir estos objetivos en pequeños pasos, reducimos el miedo al fracaso y mantenemos el enfoque. Empieza con una tarea sencilla y avanza, creando una sensación constante de logro. Finalmente, monitorear nuestra voz interna es una estrategia práctica para identificar a los saboteadores antes de que tomen el control. Cada vez que surja la crítica interna, haz una pausa. Pregúntate, ¿esta voz me está ayudando o me está perjudicando? La respuesta, muchas veces, será clara. El simple acto de cuestionar la validez de esos pensamientos puede cambiar radicalmente la forma en que reaccionamos ante ellos. A medida que te haces más consciente de esa voz, empiezas a debilitar el poder que tiene sobre ti. Uno de los primeros pasos para superar al enemigo interno es simplemente escuchar la voz en tu cabeza, pero no se trata de escuchar de manera pasiva, sino de ser consciente de lo que esa voz está diciendo. Durante las próximas 24 horas, te invito a que observes atentamente los pensamientos negativos o críticos que surjan en tu mente. ¿Qué te dices a ti mismo cuando cometes un error? ¿Qué pensamientos te invaden cuando estás enfrentando un desafío? Este ejercicio de observación activa te ayudará a identificar los patrones de autosabotaje que ni siquiera sabías que existían. Recuerda que no se trata de juzgar lo que escuchas, sino de tomar nota de esos pensamientos. Puedes anotarlos en un cuaderno o en tu teléfono, como si fueras un detective que investiga a su propio enemigo. A veces, al escribir esos pensamientos, nos damos cuenta de lo irracionales que son. Este es el primer paso para ganar control sobre ellos, ya que al identificar los sabotadores internos, puedes empezar a cuestionarlos y restarles poder. Para hacerlo aún más efectivo, intenta practicar mindfulness mientras realizas este ejercicio. Presta atención a cómo se siente tu cuerpo cuando esos pensamientos negativos surgen. ¿Te tensa el estómago? ¿Te da miedo? Estas señales físicas son indicios de que algo está activando tu enemigo interno. Al volverte más consciente de estos momentos, te será más fácil cambiar la narrativa interna y empezar a desarmar a ese enemigo desde adentro. Imagina a Laura, una mujer que siempre se sintió atrapada en su propia mente. Durante años, su crítico interno le decía que no era lo suficientemente buena, que sus esfuerzos nunca serían suficientes. Su vida estaba marcada por la procrastinación constante y el miedo a no hacer las cosas de manera perfecta. Un día,
Después de un momento particularmente difícil, en el que perdió una oportunidad importante por no actuar a tiempo, Laura decidió que algo tenía que cambiar. Fue entonces cuando empezó a reconocer esa voz interna y a cuestionarla. Lo que hizo Laura fue un pequeño pero poderoso ejercicio. Cada vez que su mente le decía no puedes hacerlo, ella escribía ese pensamiento y lo desafiaba. ¿Realmente no podía hacerlo? ¿O era solo el miedo al fracaso hablándole? Con el tiempo, Laura comenzó a tomar decisiones más firmes y a dejar de lado la procrastinación. Poco a poco, empezó a alcanzar metas que antes parecían imposibles. Su progreso no fue inmediato, pero con cada pequeño paso hacia adelante, su confianza creció. La historia de Laura no es única. Miles de personas han enfrentado y vencido a ese enemigo interno. Lo que más destacó en su proceso fue la importancia de ser consciente de esos pensamientos autocríticos y darles la vuelta. La lección es clara: no importa cuántos errores cometamos, lo que importa es cómo respondemos a ellos. Al final, Laura entendió que el verdadero enemigo no estaba fuera de ella, sino dentro de su mente. Hemos llegado al final de este viaje hacia la comprensión y el enfrentamiento del enemigo interno. Como hemos visto, identificar estos sabotadores ocultos en nuestra mente no es un trabajo fácil, pero es el primer paso hacia la liberación personal. No subestimes el poder del autocompasión, de cuestionar esos pensamientos destructivos, y de dividir tus metas en pasos más pequeños. Cada acción que tomes para desactivar tu enemigo interno te llevará un paso más cerca de la persona que realmente quieres ser. ¿Estás listo para dejar de alimentar a ese enemigo? Recuerda, todo comienza con un simple cambio en la forma en que piensas y actúas. Si te identificaste con lo que has escuchado hoy, no dudes en compartirlo en los comentarios. Quiero saber cómo vas a empezar a desarmar a tu enemigo interno. Comenta voy a vencerlo si estás listo para tomar el control de tu mente y tu vida. Si este video te ayudó, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos. Además, si deseas obtener mi guía gratuita para comenzar a reprogramar tu voz interna, haz clic en el enlace que encontrarás abajo. Te espero en el próximo video.